Bildu, como sabéis, es un proyecto de unión entre fuerzas y personas abertzales, progresistas y de izquierdas, sin vetos ni exclusiones, cuyo objetivo fundamental es impulsar un cambio político y social en profundidad en Pamplona y en Navarra. Apostamos por un cambio político que consolide el nuevo escenario abierto en el conjunto de Euskal Herria en el camino hacia la paz y la normalización política. Y creemos que esta apuesta tiene que tener también un respaldo y una expresión contundente en el Ayuntamiento de Pamplona. Resolver el conflicto, reconocer el derecho de todo proyecto político a ser defendido y a poder ser materializado democráticamente en igualdad de condiciones, impulsar la reconciliación social, que creemos que también en estos 4 años va a ser un objetivo prioritario. Apostamos también por un cambio social en profundidad. Nos comprometemos ante la ciudadanía a actuar como dique de contención ante el tsunami de medidas y recortes sociales y de los derechos laborales que se están produciendo e impulsando por otros partidos y desde otras instituciones y que están afectando gravemente al estado del bienestar y a las condiciones de vida de la ciudadanía. Por ello, creemos que más que nunca es necesario un cambio político y social en Iruña, que revise, corrija y modifique sustancialmente la trayectoria que UPN ha impuesto a la ciudad desde su responsabilidad de gobierno al frente del consistorio. Queremos corregir, por lo tanto, su política social de recorte y privatizaciones, su política económica derrochadora, irresponsable y errónea en muchos casos, su política cultural pobre, vacía y opuesta a la sensibilidad y al dinamismo cultural que tiene la propia ciudad, Iruña, por supuesto opuesta al euskera y a toda expresión de lo vasco en esta ciudad, su política en materia de movilidad, sustentada fundamentalmente en el fomento del vehículo privado, nosotros entendemos que debe sustentarse en el peatón fundamentalmente, su mala gestión que pagamos todos los pamploneses y las pamplonesas. Queríamos corregir todo esto, pero también algo muy importante, el autoritarismo con el que ha gobernado UPN y en particular Yolanda Barcina a lo largo de los últimos 12 años en la ciudad. Autoritarismo frente a movimientos populares, frente a las propias vecinas y vecinos de los barrios, frente a colectivos culturales, a la propia oposición. Bildu defiende que Pamplona necesita otra forma de gobernar. Está claro que Iruña reclama otra forma de ser gobernada, que reconozca y respete su pluralidad, atienda y priorice las necesidades sociales de la ciudadanía y en particular de las personas que en esta coyuntura económica lo están pasando peor. Que trate con respeto y equidad a todos los barrios, colectivos y grupos sociales, que anteponga en la planificación de inversiones e infraestructuras el bien común, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la aportación de estas infraestructuras al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad. Reivindicamos, por lo tanto, otro modelo de ciudad, otro modelo de comercio, de gestión cultural y de talante. Y para ello abogamos por abrir las puertas del Ayuntamiento a la participación. Participación que será o es el primer eje de los 7 que hemos resaltado de nuestro programa electoral. Participación ciudadana que entendemos debe impregnar el proceso de toma de decisiones municipal en todos los ámbitos. Para ello, planteamos que se elabore una nueva Carta de Derechos de la Ciudadanía. Apostar porque todas las fuerzas políticas con representación municipal tengamos cabida y presencia en la Junta de Gobierno. Ampliar los cauces de participación directa en comisiones, en plenos, crear los correspondientes órganos de participación. Reformular los presupuestos participativos para que realmente lo sean, atiendan al ámbito completo de la ciudad y afecten a todos los sectores de actividad. Como segundo eje, queremos destacar la reorientación, la necesidad de reorientar y reforzar los servicios sociales. Eliminar las políticas de privatización impulsadas a lo largo de los últimos 12 años y aumentar los recursos tanto personales como económicos para fortalecer en general todos los servicios sociales y en particular el SAD, los equipos preventivos y acabar con las listas de espera. Como tercer eje destacaríamos las políticas de formación y empleo para hacer frente al desempleo y para ayudar a las personas que estén fuera del mercado laboral a insertarse en él o aquellas que estén en situación de precariedad a mejorar su situación. Realizar un diagnóstico, por lo tanto, del perfil de la persona en situación de desempleo en Pamplona, crear una comisión municipal de empleo
que tras este diagnóstico elabore un plan integral de formación, potenciar la formación en general a las personas en desempleo o precariedad, funcionando de forma coordinada y colaborando con universidades, centros de FP y otras instituciones. Como cuarto eje, creemos que es imprescindible elaborar o poner en práctica una política de austeridad y transparencia en la gestión municipal, propiciando una reestructuración de la organización administrativa, reordenando áreas o servicios a fin de evitar duplicidades. Reducir el número de cargos de libre designación, que se han multiplicado a lo largo de los últimos años. Seguimos, como quinto punto de los ejes del programa municipal de Bildu, pues sería el convertir a Pamplona en una verdadera capital cultural, cuidando y promoviendo el patrimonio cultural propio, tal y como es el euskera, hallazgos arqueológicos, historia, toponimia. También proponemos fomentar la actividad artística y creativa, desde un impulso decidido a las escuelas y estudios de todas las artes. Se propone crear un centro de investigación y de formación de nuevos artistas. Convertir a Iruña en un referente cultural, en definitiva, propiciando una programación ambiciosa inscrita en los circuitos culturales y museísticos de otras ciudades de nuestro entorno. Promover también el cambio cultural y el contacto con nuevas tendencias en vanguardia, por medio de intercambios académicos, el uso de los hermanamientos. Otro punto sería respetar e impulsar las fiestas populares, como son los Sanfermines, las fiestas de los barrios, la iniciativa cultural popular de diferentes colectivos. Apostar por una ciudad más verde y más ecológica. Reelaborar el modelo de movilidad de Pamplona, situando al peatón como eje fundamental del espacio público. Reformulación completa del carril bici de Pamplona de forma que se garantice la seguridad, comodidad y buena conexión entre las distintas zonas de la ciudad. También desarrollar un transporte colectivo competitivo, de calidad y que tienda a la gratuidad, creando carriles bus y estudiando la posibilidad de otras alternativas de transporte más respetuosas con el medio ambiente. Estudiar la implantación de un nuevo gravamen ecológico por el uso del vehículo privado para reducir las emisiones de CO2 y cuyos ingresos se destinarían a mejorar el transporte público. La aprobación del plan director, normativa técnica y ordenanzas para establecer la protección, implantación, desarrollo y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano. La reforestación de las zonas circundantes de la ciudad, como por ejemplo son Santa Lucía, Solchate, Ezcaba, Monte Irigaray. Como séptimo punto sería una ciudad más plural e incluyente. Crear una comisión de la verdad que estudie la simbología franquista existente para proceder a su posterior eliminación. Estudiar los nombres de las calles de Pamplona para proceder a renombrarlas, paulatinamente, sobre parámetros de paridad, laicidad y criterios democráticos. Garantizar el bilingüismo en el paisaje urbano de la ciudad. Impulsar la laicidad como elemento social de integración en las instituciones públicas. Impulsar un nuevo modelo de policía municipal, siendo su objetivo fundamental el servicio a la ciudadanía. Proponer que el nombramiento del jefe de la policía municipal se haga por consenso, o al menos acuerdo mayoritario.